Cordial saludo, mi nombre es Miguel Ángel Palacio Maya, estudiante de la UNAD. Estoy presentando la segunda tarea del curso de física. He escogido el tema de poleas. Primera parte, introducción. Como sabemos, las poleas suelen ser utilizadas comúnmente en la vida real, pero también son muy utilizadas en lo que vienen a ser los videojuegos, los cuales se suelen utilizar en juegos de puzzles, levantar objetos, moverlos, entre otras cosas. Como tal, las poleas suelen ser muy importantes, pero también resultan ser de las más complejas en llevar a lo que vienen a ser los videojuegos, debido a que estas requieren muchas leyes de las físicas para poder funcionar como deben ser en la vida real. Fundamentación teórica, principios físicos de la dinámica. Para esta parte se nos presenta que tenemos dos masas con una polea principal que tira ellas de una misma cuerda. En esta parte tenemos que nuestra primera masa, representada por este cuadro, nos indica que tienen una normal hacia arriba, un peso hacia abajo, la tensión hacia la derecha, al igual que una aceleración a la derecha. Como sabemos, en este caso la tensión se ejerce hacia la derecha, por lo tanto no tiene una fuerza hacia el eje Y. Por lo tanto, su normal se le debe restar su peso, que eso viene a ser igual a cero. Lo que viene también a equivaler a que su normal se le viene a restar el peso, su respectivo peso, 1, por la gravedad. En este caso, para obtener entonces la normal, se hace el paso al otro lado del igual. Tenemos que entonces su normal es igual a su peso en positivo por la gravedad. En cuanto a la fuerza X, esa sí tiene. Por lo tanto, es su masa 1 por su aceleración, que eso viene a ser básicamente su tensión. Para la masa 2, que es la que está colgando en esta parte, tenemos que su tensión ya es hacia el eje Y, hacia arriba, y su aceleración y peso van hacia abajo. Por lo tanto, su tensión en X no corresponde. Pero en cuanto a Y, esto viene a ser igual a su masa por, en este caso, su aceleración en negativo debido a que baja. Por lo tanto, nos da que su tensión es restarle su peso y esto es igual a su masa en negativo por aceleración. Por lo tanto, esto vendría a ser que su tensión menos su masa por gravedad es igual a su masa en negativo por aceleración. Haciendo el paso del igual nos da que su tensión es igual a su masa en positivo por gravedad menos su masa en negativo por aceleración. En cuanto a la tensión que ejerce la polea con esta única cuerda, nos indica que su tensión en X no aplica y su fuerza en Y sería igual a 0. Por lo tanto, tenemos que tensión 1 más tensión 1, es decir, 2 veces la tensión 1, se le debe restar la tensión 2, que esto es lo que nos da como fórmula de la tensión para la polea. En cuanto a la fórmula de la aceleración, nos indica que su tensión 1 2 veces debe ser igual a 2. Por lo tanto, 2 veces, como nos indica la tensión 1, masa 1 por aceleración, esto debe ser igual a la tensión 2, que es masa por gravedad menos masa 2 por aceleración. Agrupando ya términos a un solo lado, es decir, pasando esta masa y aceleración al otro lado que pasan ya positivos y agrupándolos, nos da como resultado que esta masa 2 por la gravedad y dejando la aceleración sola, ya esta parte no se multiplica sino que se divide entre 2 veces la masa 1 más la masa 2. Para este ejemplo, mi documento termina en 5 y se debe hacer un reemplazo en donde se encuentra este respectivo símbolo. Para este ejemplo, la masa 1 sería igual a 2 más el resultado dado entre 2 por 5, que es mi último dígito, que en este caso serían 12 kilogramos. Y para la masa 2 sería 1 más el resultado entre 1 por 5, que nos daría como resultado 6. Ahora procedemos a reemplazar términos. En este caso la masa 2, que viene a ser 6 kilogramos, la gravedad que ya sabemos que equivale a 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, dividido
2 veces la masa 1, que en este caso son 12, más 6 kilogramos, que es la masa 2. Empezamos a operar, en este caso la multiplicación, que 2 por 12 haría 24 kilogramos. Se empiezan a juntar términos, 6 por 9.81, que en este caso kilogramos y metros sobre segundos, que aquí en este caso se multiplican. Tenemos aquí la suma entre 24 kilogramos y 6 kilogramos, 30 kilogramos. Se empiezan a juntar términos y para la aceleración tenemos un total de que la división entre 58.86 metros segundos al cuadrado dividido 30 kilogramos, nos da 1.962 metros segundos al cuadrado, que es lo que se representa la aceleración. Pasando ya a las tensiones, debido a que ya tenemos la aceleración, tenemos que para la primera tensión se debe coger su masa multiplicada por la aceleración, que en este caso tenemos que la masa es 12 kilogramos por 1.962 metros segundos al cuadrado, que multiplicados nos dan 23.544 newtons, que es lo que se representa la tensión o fuerza. Para la tensión de la masa 2, tenemos que su fórmula es la masa por la gravedad menos su masa por la aceleración. Entonces su masa, que viene a ser 6 por la gravedad, 9.81 metros segundos al cuadrado, menos su masa 6 kilogramos por 1.962 metros segundos al cuadrado, que es la aceleración. Contando términos por el lado de la multiplicación, tenemos que 6 por 9.81 nos da 58.86 metros segundos al cuadrado de la primera parte, y restándole su segunda parte nos da que 6 por 1.962 da como resultado 11.772 metros segundos al cuadrado, que operándolos entre ellos, su resta daría como resultado 47.088 newtons, que es la fuerza. Como tal, ya obtendríamos lo que vendría a ser los resultados de sus tensiones, aceleraciones y demás. Entonces, ¿cómo se implementa pues se implementaría una solución innovadora para este caso? Debido a que los videojuegos, la mayoría, algunos en puzzles y otros tipos, requieren estas poleas, deben ir muy de la mano con lo que vienen a ser las físicas reales. Por lo tanto, se deben tener muy en cuenta todo este tipo de cálculos para poder ejercer lo que vendría a ser el uso de una polea lo más cercano a la vida real. Eso sí, estos procesos deben ser llevados en tiempo real para poder tener cálculos, estadísticas y poder ver su efecto en tiempo real, cómo viene a ser afectado sus masas, aceleraciones, pesos, con fricción, sin fricción, todo esto. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta todo este tipo de fórmulas. Bibliografías y solución al ejercicio 4, que como tal que ya me dan las variables iniciales, y con estas ya encuentro lo que son distancia, fuerza, trabajo, potencia, y gráfico pues los elementos. Muchas gracias por su atención.